Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 13 de julio. El devocional de hoy se titula Protección por el gobierno y el pasaje que vamos a leer es Hechos 25, versículo 11 y dice así: Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he dicho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Bueno, aquí Pablo estaba siendo acusado. Está bien, ¿no? Y para protegerse, él apela a la protección del César. Pablo era un ciudadano romano y buscó en el gobierno protección porque estaban intentando juzgarlo de manera injusta. Él decía, yo no tengo problema en reconocer que necesito ser juzgado y castigado si es que de verdad he cometido algún crimen. Pero si no lo he hecho, no tengo por qué exponerme a ese tipo de injusticia. Entonces, voy a buscar en el gobierno, en el César, protección. Y de esto queremos hablar hoy, porque en alguna ocasión tal vez nos veamos necesitados de cobertura legal y de apoyo de parte del gobierno y de las personas que están para ese fin. Está bien, y no está mal que recurramos a ellos si de verdad lo necesitamos. Y vamos a reflexionar acerca de esto recordando el ejemplo de Pablo. Así que bueno, vamos a leer a MacArthur esta mañana. Dice, es totalmente apropiado para los creyentes volverse al gobierno en determinados momentos para protección y apoyo. De hecho, el gobierno está para esto y hay ciertos mecanismos que nosotros podemos utilizar a nuestro favor cuando estamos en algún tipo de peligro o expuestos a algún tipo de injusticia en la que necesitamos que alguien con autoridad intervenga. ¿Está bien? Muchas veces tal vez vamos a encontrarnos en situaciones similares, teniendo que recurrir a aquellos que gobiernan para que nos defiendan, o para que intercedan, o para que hagan justicia. ¿Está bien? No es que estamos pidiendo un favor que no nos corresponde. Como ciudadanos de nuestra nación, nosotros debemos contar con el apoyo del gobierno. El apóstol Pablo lo hizo cuando utilizó su ciudadanía romana para apelar a César por la injusticia que estaba sufriendo, ¿no? Esto lo leímos recién en Hechos 25:11. Pablo se basó en la protección de la ley durante su tercer viaje misionero. A él le correspondía este derecho. ¿Se dan cuenta? Y aunque estaba siendo acusado injustamente por su prédica, por su servicio al Señor Jesucristo, él hizo que su condición de ciudadano romano fuera la que lo protegiera en ese momento. Si él no hubiese hecho esto, probablemente lo hubiesen matado. Recuerden que había toda una conspiración alrededor de Pablo y había gente que estaba tendiendo trampas y que buscaba asesinarlo. Y gracias a la protección de Roma, él pudo librarse de todo esto. Por supuesto, después tuvo que sufrir un montón de otros percances, incluso un naufragio, cuando fue trasladado por los romanos a otra ciudad. Bueno, esto lo podemos leer en el libro de Hechos. Pero lo que sí vemos es que la defensa del gobierno fue oportuna en la vida de Pablo. ¿Sí? Por ejemplo, en Éfeso, Demetrio el platero incitó a una multitud contra él y el secretario del ayuntamiento tomó a Pablo bajo custodia para rescatarlo de la multitud desenfrenada. Aquí hay otra ocasión en la que alguien, un funcionario del gobierno, protege a Pablo de los que querían, ¿no?, hacerle daño, hacerle mal. Y Pablo no vio esto como poco espiritual. Vieron que a veces los cristianos tenemos esta idea de que si estamos sirviendo al Señor, entonces tiene que aparecer un ángel con una espada desenvainada
y tiene que cortarle la cabeza a los enemigos. Tiene que aparecer algo sobrenatural que espante a aquellos que nos están tratando de dañar. Y hemos escuchado, ¿no?, ciertos testimonios de personas que han experimentado cosas parecidas a esas, ¿no? La protección sobrenatural del Señor. Como cuando Eliseo clamó al Señor para que su siervo vea que había carros de fuego alrededor de ellos que los protegían. Hay veces que el Señor va a hacer milagros así. Sigue haciéndolos. Hemos escuchado de esto. Pero en otras ocasiones tenemos que entender que el gobierno está ahí para defendernos. Si es que estamos sufriendo un agravio injusto, si es que alguien está tratando de dañarnos rompiendo la ley, porque recuerden que nosotros no estamos habilitados para dañar a nadie, y si lo hacemos vamos a ser castigados por eso. Y de esto hemos hablado. Entonces, si estamos sufriendo como víctimas, también podemos ser defendidos por el gobierno. No es poco espiritual esto, es lo que corresponde. Incluso más, muchas veces le hemos recomendado a ciertas personas que vayan en búsqueda de esta protección. Mujeres abusadas o personas que están sufriendo algún tipo de acoso o algún tipo de amenaza, necesitan la protección del gobierno. Es más, como iglesia debemos entender que tenemos que actuar con sabiduría en esto. No creer que porque el Señor está de nuestro lado, vamos a poder resolver todas las cosas de esa manera. Hay veces que hay que darle el lugar al gobierno a que tome intervención en ciertos casos. Por ejemplo, en un caso de abuso, nosotros debemos empujar a las personas a que denuncien esto y que las autoridades competentes se hagan presentes y tomen lugar. Si no, podemos cometer un error que incluso nos afecte a nosotros como consejeros. Hemos escuchado el caso de pastores que por tratar de resolver ellos de forma espiritual una situación de violencia doméstica, y cuando digo de forma espiritual estoy diciendo orando por esa situación, echando fuera demonios, invocando protección sobre la persona abusada, terminaron como cómplices de un femicidio por no haber denunciado lo que estaba ocurriendo y que ellos sabían. ¿Me entienden en esto? Nosotros debemos tratar espiritualmente lo que está pasando. Debemos orar, debemos clamar al Señor por misericordia y podemos ayudar en todo lo que podamos. Pero cuando hay un abuso, cuando hay un delito, no podemos esconderlo de las autoridades. Debemos denunciarlo. Es una obligación que tenemos. Es una obligación. No importa que a vos te parezca que es poco espiritual. Si evitás hacer esto, podés quedar envuelto en un lío. Y si vos sos el que está sufriendo el abuso, no pienses que esto se va a resolver, bueno, porque sí. Vuelvo a decir, cuando el gobierno tiene que intervenir, cuando la policía tiene que intervenir, bueno, hay que dejar que intervenga, porque incluso el apóstol Pablo lo pidió sabiendo que era la única manera de salvarse de la muerte. Fíjense que en este caso el secretario del ayuntamiento le dijo esto a la multitud que estaba enloquecida con tratar de dañar a Pablo. Dice, si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. O sea, hay métodos para reclamar y hay formas de hacerlo. Y hay mecanismos legales. No necesitan resolverlo ustedes por sí mismos. ¿Está bien? Ahora, cuando no hay un delito, bueno, es otra cosa. Si no hay un delito, no tengo por qué ir y hacer partícipe, no sé, a la policía de algo que está ocurriendo y que yo puedo resolver conversando. Acá estamos hablando cuando alguien quiere dañar a otro. A Pablo lo querían matar. No es que lo querían, ¿no? Lo querían acariciar y darle besitos.
Entonces, tenemos que ser como, lógicos en lo que hacemos, cuerdos, sensatos. Está bien, ¿no? Si nosotros entendemos que acá se está violando un derecho o se está cometiendo un delito, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Al tener cuidado, dice MacArthur, de usted y proteger sus derechos e intereses legítimos, un funcionario del gobierno es un ministro de Dios. Esto es muy importante. Recuerden que dijimos que el Señor los puso para eso. Es un siervo a favor de usted. La palabra griega que se usa para esto es diácono. Es alguien que sirve. Tales gobernadores, sean presidentes o primeros ministros, senadores, miembros del parlamento, jueces de un tribunal, comisionados del condado o supervisores o miembros de un consejo en la ciudad, deben honrarse y respetarse como siervos de Dios. El Señor muchas veces llamó a los funcionarios de una nación mi siervo. ¿Está bien? Entonces, bueno, si son siervos de Dios y el Señor los puso para eso, ¿por qué vamos a evitar recurrir a ellos? Y recordemos, aclaro, que son siervos de Dios independientemente de la creencia que ellos tengan. Porque algunos piensan que, bueno, que para ser siervo de Dios yo tengo que ser cristiano. No, el Señor es dueño de toda la tierra, de toda la tierra. Y todo lo que se hace en la tierra le pertenece. Entonces, cualquiera que asume una función de gobierno es un siervo de Dios, porque está administrando algo que es del Señor. Y la Biblia dice que el Señor lo puso en esa posición. Entonces, no necesita ser cristiano para servir al Señor. Ahora, no quiere decir que sean hijos de Dios, pero sí son siervos de Dios y como tales debemos respetarlos. ¿Está bien, no? Entonces, ellos representan al Señor y están haciendo la obra que Él les ha encargado. Y lo que el Señor espera es que ellos traigan paz, traigan justicia y traigan seguridad. ¿Está bien? Nosotros debemos orar por ellos. Yo espero que esto haya quedado claro. He visto en este último tiempo muchos cristianos confundidos cuando se ven en una situación donde tienen que recurrir a alguien que los ayude, alguien del gobierno. He visto muchas confusiones. A nosotros nos parece que esto no es espiritual y con esto permitimos que ciertos abusos sigan estando presentes en medio de nosotros y no es necesario. Así que tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Así que tengo una pregunta para dejarte. Y es esta, ¿no? ¿Cómo vas a cambiar tu mirada sobre los líderes del gobierno sabiendo que ellos son ministros de Dios? ¿Cómo podés cambiar tu mirada acerca de los gobernadores, los que dirigen, los que administran, sabiendo que ellos también son ministros de Dios? Bueno, yo te mando un saludo enorme. Si mañana nos vamos a volver a encontrar, Dios te bendiga.